Buenas tardes, licenciada. Soy Robinson Otto del módulo 2 del grupo T. Nuestro tema principal es el citoesqueleto y mi tema correspondiente es proteínas enlazadas a la actina. Entonces, las proteínas enlazadas a la actina. La actina purificada puede polimerizarse para formar filamentos de actina, pero dichos filamentos carecen de capacidad para interactuar entre sí o efectuar unas actividades útiles. Así que estos filamentos no ayudan mucho a la actina. Otro punto es que no hay verdadera diferencia entre los propios filamentos de actina, digamos, más bien significa la organización y la conducta de los filamentos de actina. Dentro de las células es determinada por una notable variante de proteínas enlazadas a la actina que afectan el ensamblado, propiedades físicas e interacciones entre sí y con otros orgánelos. Como podemos ver, al lado en la imagen podemos ver una actina y con sus enlaces. Las proteínas enlazadas a actina se pueden dividir en varias categorías según sus presuntas funciones en la célula. Entonces, además, un filamento de actina contiene un gran número de monómeros de actina y por lo tanto permite a las diferentes proteínas enlazarlas y al mismo tiempo actuar simultáneamente en diferentes sitios a lo largo del filamento. Y existen proteínas como la proteína que secuestra monómeros. La proteína que secuestra monómeros, como podemos ver en la imagen, se encuentra a esta izquierda y se ve que son pequeñas y como su propio nombre lo dice, secuestra monómeros de actina. Número 2. Proteínas que bloquean extremos o los casquetes. Las proteínas que bloquean los extremos se encuentran en la misma gráfica y se pueden observar. Estas proteínas bloquean los casquetes en la célula. Número 3. Proteínas de enlace transversal. Las proteínas de enlace transversal, como podemos observarlas, están acá arriba y se puede observar que está atravesando una sobre otra. 4. Proteínas que cortan filamentos. Las proteínas que cortan filamentos son proteínas que sirven, como su propio nombre lo dice, para cortar filamentos. Los mismos filamentos de actina que contienen un gran número de monómeros y al mismo tiempo se une con las proteínas que secuestran monómeros. 5. Proteínas enlazadas a la membrana. Estas proteínas enlazadas a la membrana sirven demasiado para la célula. Entonces se puede encontrar en la imagen en el sitio aquí. Entonces las proteínas enlazadas a la membrana son muy importantes para la célula. Ejemplos, mi siguiente tema también es ejemplos de contractilidad y motilidad no muscular. Los filamentos de actinas, que ya vimos en la anterior, y los motores de miosina se encargan de gran variedad de actividades dinámicas en la célula no muscular, incluyendo citocinetis, fagocinetis, corrientes citoplásmicas y etc. Y se ilustran en el siguiente ejemplo. Las interacciones célula-sustrato y papel de las fibras de esfuerzo. Cuando se permite a una célula asentarse en el fondo de un plato de cultivo, se aplana y extiende sobre el sustrato. Justo por debajo de la membrana plásmica del contacto focal se conservan filamentos de actina alineados en haces estrechamente apretados llamados fibras de esfuerzo. Las fibras de esfuerzo son muy parecidas a los microfilamentos del tejido del músculo esquelético, más que cualquier otra estructura en una célula no muscular. Ese fue un ejemplo de cómo la contractibilidad y también de la célula al mismo tiempo en las células no muscular. Para seguir, voy a relatar la pregunta que le tocó a mi grupo. Pregunta 8. Puesto que se observa que la vesícula citoplasmática se mueve en ambas direcciones dentro de un axón,
Se podría concluir que algunos microtúbulos están orientados con sus extremos más enfrentando al axón terminal y otros orientados por la polaridad opuesta. La respuesta a esta pregunta más evidente fue: todos los protofilamentos de un microtúbulo están orientados de la misma manera. Por lo tanto, el microtúbulo también es una estructura polarizada. Se denomina extremos menos al formado por las alfa-tubilinas y más formado por las beta-tubilinas. Las alfa y las beta-tubilinas son, por su nombre mismo, son tubilinas que ayudan al formado, pero están al extremo. Los microtúbulos son dinámicos, ya que se sustentan o suceden periodos de acción de nuevos dímeros de tubilina con otros de eliminación, es decir, polimeración y despolimeración, respectivamente. Después de la pregunta, vamos a seguir a un tema que sería la localización de la miocinia 1 y la célula móvil. Estudios con anticuerpos fluorescentes contra diferentes tipos de miocinias indican que la miocinia 1 se localiza de una preferencia en el extremo frontal de la célula en movimiento. Es tanto que la miocinia 2 se encuentra hacia el extremo posterior de la célula. Como antes ha hablado mi compañera, también se encuentra en la miocina 2 y también en la 1, pero en una célula móvil. Entonces, así situándola o utilizando anticuerpos conjugados a diferentes colorantes fluorescentes. Como lo podemos observar en la imagen, se nota que es un color fluorescente. Entonces, se observa en la miocinia 1 rojo. Observamos en la imagen el color rojo que se encuentra en el centro o a los extremos, localizada principalmente dentro del borde anterior del fibroblasto migratorio, que se encuentra ahí mismo, que se puede encontrar en la capa anterior y en la capa posterior. Y tanto en la miocinia 2 verde se localiza se puede observar en casi todo coloreándolo. Se puede observar más cerca de la parte posterior de la célula. Como se observa mismo en la imagen, el color verde fluorescente se encuentra más en la célula, mientras que el color rojo se encuentra en el fibroplasto migratorio o en el borde de la célula. Muchas gracias.